Durante los últimos meses hemos estado hablando de la independencia de varios países de Hispanoamérica, como Venezuela, la actual Colombia, Panamá y Ecuador. No se preocupen los amigos del Cono Sur, que a ustedes les tocará pronto. Paciencia. En estos videos hemos visto cómo la invasión napoleónica de España desembocó en la conformación de varias juntas de gobierno autónomas en toda la América hispana. O bueno, en casi toda la América hispana, con la excepción del Perú y las islas del Caribe, siendo especialmente llamativo el caso de estas últimas. Porque mientras para 1826 ya no quedaba presencia española en el continente, las islas de Cuba y Puerto Rico seguirían siendo españolas por muchos años más, por lo menos hasta que una nueva potencia emergente destronó al Imperio Español. El Caribe fue bastante importante durante la época virreinal. El control de las Antillas facilitaba bastante el comercio de todo tipo, el legal y el ilegal, y por eso este hermoso mar que extraño tanto fue la sede de varias guerras entre España y el Reino Unido durante 300 años. Quien controlaba el Caribe controlaba también la puerta de entrada al continente americano, pero tras la independencia de los Estados Unidos, los ingleses perderían el interés por esta parte del mundo, comenzando a enfocarse más en lugares como Australia y la India. Sin embargo, el recién nacido país del norte empezaba a seguir las huellas de su padre. Al momento de terminar su guerra de independencia en 1783, Estados Unidos no existía como tal. Quienes se independizaron fueron 13 colonias que se conformaron como estados independientes y que no terminarían de unirse sino hasta la promulgación de la Constitución Federal en 1787 y su ratificación por parte de todos los estados que duró hasta 1789, mismo año en el que el general George Washington fue electo como el primer presidente de los Estados Unidos. Para 1801, Estados Unidos entraba en su primer conflicto internacional, las guerras berberiscas, en la costa centro-occidental del norte de África, que durarían hasta junio de 1815, mismo año en el que terminaba la guerra anglo-estadounidense, donde los británicos quemaron la Casa Blanca. El país poco a poco fue expandiéndose por tierras indígenas y le compraron la Luisiana a Napoleón en 1803, como hemos visto ya en varios videos. Estados Unidos heredó de su padre pirata una creencia basada en la superioridad protestante. De hecho, en el video que ya hice sobre su independencia hablé un poco sobre su rechazo a Quebec por estar llena de católicos, pero eso es otro tema. Ellos creían que estaban autorizados por Dios a quitarle territorios a la, según ellos, decadente y medieval Iglesia Católica. Luego de su independencia esto cambió y fue reemplazado por la religión secular de la libertad y la democracia, cocinándose un gran pasticho de ideas para justificar su expansionismo, primero hacia la costa oeste de Norteamérica y luego por todo el mundo, llamándolo varios años más tarde Doctrina del Destino Manifiesto, que utilizarían como excusa cuando, avanzando hacia el oeste, se encontraron de frente con la entonces República Mexicana, a donde habían estado enviando colonos mientras aún era un virreinato. De la invasión gringa a México también hablé, así que solamente diré que le robaron el 51% de su territorio al país que en otra época había sido el virreinato más importante de América. Aunque eso en un principio no les salió tan bien a los gringos. Al momento de su independencia hubo un debate acalorado alrededor del tema de la esclavitud, pero decidieron dejarlo para después e ir manejando el asunto con puros acuerdos provisionales. Hasta que llegó a la Casa Blanca un abogado de Kentucky y abolicionista declarado llamado Abraham Lincoln.
Se desató una guerra de la que también hablé en un video cuando los estados del sur quisieron separarse, pero fracasaron, en parte porque el norte les llevaba bastante ventaja en todo el apartado industrial, que se incrementó aún más luego del fin de la guerra y la promulgación de varias leyes proteccionistas que le permitían a Estados Unidos competir directamente con varias potencias industriales de Europa. Durante todo este siglo, con excepción de la guerra civil y la guerra contra los ingleses, Estados Unidos tuvo un ascenso constante. Hicieron una oferta de comprarle Cuba a España en 1820, pero se las rechazaron. Intervinieron las Malvinas, debilitando a los argentinos antes de la ocupación inglesa, se anexaron todo el norte de México, ocuparon Nicaragua, volvieron a ofrecer dinero por Cuba y fueron rechazados nuevamente, abrieron Japón al comercio a cañonazos, le compraron Alaska al Imperio Ruso, participaron en la Segunda Guerra del Opio al lado de Francia y el Reino Unido en contra de la dinastía Qing, y les fue dado un territorio durante el reparto de África. Un país que hace poco más de un siglo era un grupo de 13 colonias relativamente pobres arrinconadas entre los Apalaches y el Atlántico, había logrado convertirse en una potencia regional bastante importante, y además supo elegir bastante bien sus batallas. El Atlántico era prácticamente territorio europeo, así que eligió expandirse por el Pacífico y por la zona que consideraban su patio trasero. El problema está en que, tanto en Asia como en Oceanía y en América, había un mismo país cortándole el paso: España. Si la historia del siglo XIX gringo es la de un ascenso constante con algún que otro pequeño revés, la de España es diametralmente lo opuesto. A principios de siglo, los españoles tuvieron que enfrentarse a una invasión napoleónica que desató la independencia de sus virreinatos en América. España tuvo que gestionar en paralelo una guerra en su propio territorio contra los franceses y varias guerras cruzando el Atlántico. La primera acabó en 1814 con una victoria tras la restauración de Fernando VII en el trono español, y la segunda con una gran derrota tras la expulsión de los realistas de Callao, el último bastión realista de América, en enero de 1826. En el medio se promulgó una constitución durante la ausencia del rey en 1812 que fue abolida en 1815 tras su restauración en el trono, hasta que Rafael del Riego se levantó en 1820 logrando restituirla tras un golpe de estado. Pero volvería a ser abolida en 1823 luego de que los realistas españoles entraran desde Francia con el propósito de restaurar el absolutismo. Aquí inició una etapa que los historiadores liberales dieron en llamar década ominosa, que termina en 1833 cuando Fernando VII muere, desatándose un problema sucesorio. En España imperaba la ley sálica, que entre otras cosas establecía que el trono solo podía ser ocupado por herederos varones. El problema aquí está en que Fernando VII solo tuvo hijas, dejándole la corona a Isabel. Esto no le gustó a los más tradicionalistas que, bajo el grito de "la única mujer que me gobierna es mi esposa", reconocieron como rey a don Carlos de Borbón, el hermano de Fernando, y se levantaron en armas contra el bando isabelino, iniciando así una serie de levantamientos, pronunciamientos y guerras carlistas bastante interesantes y de las que probablemente hay algunos videos el año que viene. Guerras que se extenderían hasta 1876. En 1868 estalló una revolución liberal que terminó con la monarquía, exilió del país a Isabel II y las cortes eligieron como rey a un señor llamado Amadeo I de la Casa Saboya, el tercer hijo de Víctor Manuel II de Italia. Los carlistas se alzaron en 1869 y 1870, entrando en guerra contra el gobierno liberal en 1872. Al año siguiente nació oficialmente la Primera República Española con un señor llamado Estanislao Figueras como presidente. Hubo 5 de estos en el poquísimo tiempo que duró en pie la República, apenas 1 año y 8 meses, para que se hagan una idea de la poca estabilidad del país. Ascendió al trono español Alfonso XII, hijo de Isabel II, y para febrero del 76 los carlistas eran derrotados por última vez.
Todo este montón de guerras deterioraron bastante la economía española, que durante el siglo XIX seguía dependiendo del campo en su enorme mayoría. La industrialización se dio más al noreste del país, especialmente en el País Vasco y Cataluña, mientras que el sur seguía siendo rural. Y esto se nota aún más comparando el desarrollo del ferrocarril, porque mientras este se inventó en Inglaterra en 1825 y llegó a países como Francia, Bélgica y Alemania en el 32, 34 y 35 respectivamente, en la península ibérica no hubo ferrocarril sino hasta 1848, con una línea de 30 kilómetros que conectaba Barcelona con Mataró. Y digo la península ibérica porque a territorios españoles llegó mucho antes, específicamente a un territorio de ultramar en 1837, la isla de Cuba. Como les dije al principio del video, Cuba prácticamente había permanecido ajena a todos los conflictos independentistas, en parte porque era una isla y estaba, valga la redundancia, aislada del resto de territorios americanos. Además, llegó a ser bastante rica, primero por ser un puerto para llevar mercancías de América a España y viceversa, y luego por el cultivo de caña de azúcar. Y tras las independencias de Venezuela, Argentina, México y demás territorios en América, muchos realistas encontraron en Cuba una especie de refugio, cosa que hacía aún más difícil la situación. Sin embargo, la isla no se libró de sufrir las consecuencias indirectas de todo lo que ocurría en la península. Y cuando el 19 de septiembre de 1868 estalló la revolución que derrocó a Isabel II, los cubanos aprovecharon esta situación de inestabilidad para levantarse el 10 de octubre. Los patriotas utilizarían como argumento la conformación de la identidad cubana como algo distinto a la española, además de la humillación que representaba la esclavitud, que había sido abolida en España en 1837 con dos grandes asteriscos. Y esos dos grandes asteriscos eran Puerto Rico y Cuba, donde seguía siendo legal a pesar de que ambas islas eran parte del territorio español. Esta guerra ciertamente es muy interesante e importante para la historia de Cuba, pero no es el tema de hoy. Lo que tienen que saber es que duró 10 años y que cuando Alfonso XII terminó con las guerras carlistas en el 76, aún le quedaban 2 años de guerra del otro lado del Atlántico. A pesar de todo, el bando insurgente fue derrotado por razones que ya hemos visto en este canal en otros contextos: indisciplina, separatismo, falta de metas claras, contradicciones entre civiles y militares, en fin. Varios males que el propio Bolívar denunciaba en el contexto venezolano en el Manifiesto de Cartagena, medio siglo antes de que estallara esta guerra. Todo esto terminó con varios patriotas exiliados, algunos indultados dentro de la isla, y la Paz del Sanjón firmada el 10 de febrero de 1878, donde los españoles otorgaban a Cuba cierta autonomía de la que ya disfrutaba Puerto Rico y además abolían la esclavitud, que en la isla vecina también había sido abolida 5 años antes. Sin embargo, los españoles rechazaron la solicitud de darle a Cuba el estatus de provincia, de incorporarla como una parte integral más del territorio español, al igual que los gringos hacen hoy con Puerto Rico. Por último, ambos bandos debían olvidar los delitos cometidos por el bando contrario durante la guerra, razón por la que este documento fue conocido por el pueblo cubano como la 1000 veces maldita Paz del Sanjón, que al dejar descontenta a tanta gente no tardó en ser incumplida, y varios patriotas que se quedaron en la isla volverían a levantarse para el 26 de agosto de 1879, iniciando una guerra conocida como la Guerra Chiquita debido a su duración de apenas 1 año y 4 meses. España logró vencer en ambos conflictos, pero los cubanos aún seguían descontentos, y más ahora que habían tenido que aguantar 12 años de guerra para conformarse con una reforma prácticamente inexistente. Pero lo que le daría la vuelta al asunto no ocurriría en la isla, sino un poco más lejos, concretamente en la ciudad de Nueva York, de la mano de un cubano de padres españoles llamado José Martí.
Martí era hijo de un valenciano y una canaria que se habían establecido en Cuba y se devolvieron a España tras el nacimiento de su hijo, quien pasaría su infancia temprana en Valencia y su adolescencia de vuelta en Cuba. En 1869, con apenas 16 años, fue encarcelado por escribirle una carta a un amigo suyo que se había enlistado en el ejército insurgente. Sus padres lo sacaron de la cárcel y lo enviaron a España a estudiar en la universidad, presenciando él mismo toda la inestabilidad española y el surgimiento y la caída de la Primera República. En el 75 se fue a México, donde se casó con una cubana con la que se mudó a Guatemala en el 78. Luego volvió a Cuba y en el 82 se mudó a Caracas, donde fundó una revista y escribió varios ensayos, incluyendo un homenaje bastante conmovedor a Simón Bolívar y otro a Cecilio Acosta. Ese último hizo molestar al presidente Antonio Guzmán Blanco y Martí terminó expulsado del país, llegando a Nueva York poco más de 6 meses después de haberse mudado a Caracas, aquel cuyo nombre no se ha de decir, porque con evocarlo solo ya las almas se subliman y se elevan, del que por las astas tomó la naturaleza cuando la naturaleza se le oponía y la volcó en tierra, del que cuando pensó en poner una piedra fundamental para la libertad en América, no la pidió para la libertad de Venezuela, sino para la libertad sudamericana, del que murió del afán devorador del alzar del tiempo, con un siglo de tiempo, las energías que al cabo de él habría de necesitar para su salvación, en la batalla esencial y evitable, el continente que se sacó de las entrañas. En 1892, siendo cónsul de Uruguay en Nueva York, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano de carácter nacionalista y liberal, con el objetivo de poner en marcha los planes que había estado elaborando durante todos estos años para lograr la independencia de Cuba, teniendo la difícil tarea de agrupar las voluntades tanto de caudillos exiliados como de los que se habían quedado en la isla, y ganarse el favor de las masas populares. La nueva guerra de independencia estalló el 24 de febrero de 1895 tras el Grito de Baire. Ahora los independentistas cubanos tenían objetivos más claros y una organización mucho mejor estructurada. Además, los caudillos exiliados volvieron a la isla para entrenar a los mambises con disciplina militar real, y no quedarse siendo solamente un grupo de guerrilleros. La noticia llegó bastante rápido a la península y los españoles no tardaron en responder. Enviaron a un nuevo capitán general que debía hacerse cargo de la situación y, lamentablemente, el 19 de mayo de 1895, durante el cuarto mes de combate, José Martí, un civil que sin experiencia militar agarró el fusil para liberar a su patria, cayó durante un combate contra las fuerzas españolas. Los españoles se habían visto arrinconados a las ciudades, mientras que los rebeldes eran los dueños del campo, donde los propios rebeldes los protegían, razón por la que el nuevo capitán general de Cuba ordenó la concentración de todos los habitantes de la isla al occidente del país. Los centros urbanos estaban abarrotados y la mayoría de la tierra se quedó sin trabajar, ocasionando la muerte por hambre y hacinamiento de más de 250.000 personas. El oriente quedó totalmente dominado por los patriotas, por lo que los realistas decidieron picar la isla a la mitad excavando 2 fosas de norte a sur. La situación continuó hasta que el 8 de agosto de 1897, un anarquista asesinó en Mondragón al presidente del Consejo de Ministros de España, Antonio Cánovas del Castillo, sucediéndolo un hombre llamado Marcelo Azcárraga que duró menos de 2 meses en el cargo, siendo finalmente sucedido por el liberal Práxedes Mateo Sagasta. Ante el avance independentista, España respondió indultando a los líderes de la rebelión y decretando un estatuto de autonomía para Cuba y Puerto Rico, que le reservaba a Madrid solamente la defensa y la representación exterior. La autonomía entraría en vigor en Cuba el 1 de enero de 1898 con la presidencia de José María Gálvez, mientras que en Puerto Rico lo hizo el 10 de febrero con Francisco Mariano Quiñones como presidente. El detalle está en que para ese entonces ya era demasiado tarde. Había muchos muertos y mucho daño como para que los cubanos de ambos bandos aceptaran una carta autonómica.
Un grupo de oficiales asaltó las redacciones de varios periódicos en La Habana, y los periódicos gringos empezaron a mostrar Cuba como un lugar extremadamente peligroso, especialmente para los gringos que se encontraban en la isla haciendo negocios, echándole la culpa a los españoles que no terminaban de irse de la isla y eran incapaces de poner orden. Y aquí es donde realmente empieza la historia de este video, porque para el 25 de enero de 1898, el acorazado estadounidense Maine llegó a La Habana sin haber anunciado previamente su llegada con dos misiones. La primera, la pública, o mejor dicho, la que sirvió como excusa, era proteger a los gringos que se encontraran haciendo negocios en la isla. Y la segunda, la real, intimidar a España por el rechazo de la compra de Cuba y Puerto Rico. El 15 de febrero a las 2140 horas, el Maine saltaba por los aires, dejando un saldo de 254 marineros y 2 oficiales fallecidos. Esto, además, coincidió con la filtración de una carta privada donde el embajador de España en Estados Unidos se expresaba del presidente McKinley como débil, populista y poco confiable. Rápidamente, españoles y gringos nombraron un comité para determinar qué ocasionó la explosión. Y aunque en el momento no se llegó a nada, los periódicos gringos empezaron una campaña mediática para culpar a los españoles, descubriéndose varias décadas más tarde, concretamente en la década de 1970, que lo más probable era que aquello se tratase de un ataque de falsa bandera por parte de los Estados Unidos para tener una excusa que sirviera para declararle la guerra a España. El 23 de marzo, el embajador de Estados Unidos en Madrid envió un ultimátum al gobierno español para pacificar Cuba. De lo contrario, McKinley consultaría al Congreso para intervenir. Decisión que fue tomada el 18 de abril, determinando que Cuba tenía el derecho a ser independiente, aprobando 50 millones de dólares de la época para la intervención y declarando la guerra finalmente el 25 de abril de 1898. 3 días después de haber iniciado un bloqueo naval a la isla. Y aquí es donde empieza una guerra que duró poco más de 3 meses. Antes de la explosión del Maine, Estados Unidos ordenó a su flota del Pacífico dirigirse a Hong Kong, lugar que usaron como base para luego poner rumbo a las Filipinas y a Guam. El 1 de mayo, la flota española en Filipinas fue destruida por una flota estadounidense en la batalla de Cavite. Los españoles perdieron 4 cruceros de segunda clase, un crucero de primera clase, un crucero de madera y 3 cañoneros. Tuvieron 300 heridos y casi 100 muertos, mientras que los gringos no tenían ni 40 heridos y apenas sufrieron 13 muertes. El 12 de mayo los gringos bombardearon San Juan de Puerto Rico y el 1 de junio la flota estadounidense en el Caribe bombardeó la bahía de Santiago, desembarcando en la isla de Cuba para el 21 del mismo mes al este de la ciudad, iniciando así la guerra terrestre donde el 1 de julio se encontraron ambos ejércitos en la batalla de las Lomas de San Juan, donde los gringos apenas consiguieron la victoria. Para el 3 de julio a las 900 horas se produjo la batalla naval de Santiago de Cuba. Los españoles perdieron toda la escuadra de 4 acorazados y 2 destructores. Murieron 350 hombres, 150 fueron heridos y 2000 fueron tomados prisioneros. Los gringos, en cambio, solo tuvieron un muerto, 2 heridos y no perdieron ningún barco. El 16 de julio Santiago de Cuba capituló y el 17 la bandera estadounidense ondeaba en la ciudad. El 25 de julio los gringos desembarcaron en Guánica, iniciando la ofensiva terrestre a Puerto Rico. Se dieron varios combates en Yauco, Fajardo, Guayama y Coamo, pero debido a las fortificaciones de San Juan, nunca pudieron terminar de tomar la isla por las armas. El 13 de agosto estalló la batalla de Manila, que acabó con la guerra hispano-estadounidense tras la caída de la capital de Filipinas, islas nombradas así en honor al rey Felipe II. Donde, desgraciadamente, apenas quedan rastros de su herencia hispánica debido a la brutal persecución que los invasores desataron después. Pero eso es un tema para otro video.
España había ocupado casi toda su flota en defender Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Apenas contaban con suficientes barcos para defenderse si a los gringos se les ocurría cruzar el Atlántico y tomar Canarias, o aún peor, la propia península. Los españoles solicitaron al embajador de Francia en Washington su intervención para pactar un armisticio con Estados Unidos, y el 26 de julio le llegó al presidente McKinley la solicitud española para el cese de las hostilidades, firmándose el armisticio el 12 de agosto, apenas un día antes de la batalla de Manila. Recuerden que antes las comunicaciones tomaban algo más de tiempo y no eran instantáneas como ahora. La guerra fue sumamente impopular entre los españoles debido a que los jóvenes se embarcaban para pelear en un lugar lejano que no conocían y muchos terminaban muriendo por enfermedades tropicales. En total murieron 60.000 españoles, de los cuales apenas 19.000 cayeron en combate y 41.000 víctima de las enfermedades. España tuvo que renunciar a la soberanía de todos sus territorios en las Antillas, que para ese momento solo eran dos, la isla de Puerto Rico y la isla de Cuba. También tuvieron que ceder sus dominios en el Pacífico, con la excepción de las islas de las Carolinas, hoy Micronesia, las Marianas y las Palaos, que como vimos ya en el video del Imperio Alemán, al perder España su base en Filipinas, no tenía cómo abastecer y resguardar estas islas, por lo que terminó vendiéndoselas al Imperio Alemán por 25 millones de pesetas al año siguiente. Las consecuencias que este evento tuvo en la esfera hispánica fueron desastrosas. España dejaba de ser una potencia y entraba en una época de inestabilidad y decadencia con cierta nostalgia por el pasado glorioso perdido, que la llevó a atravesar una serie de reformas fallidas, manteniéndose neutral durante la Primera Guerra Mundial, proclamando una república en 1931 y entrando en una cruenta guerra civil en 1936, que terminaría con el ascenso al poder de la dictadura franquista hasta 1975. En cuanto a las Filipinas, tuvieron una breve república de 2 años con bastante influencia gringa hasta que fue anexada formalmente a Estados Unidos en 1901 como un territorio no incorporado. Fueron ocupadas por Japón durante un tiempo en la Segunda Guerra Mundial, volviendo a manos estadounidenses para el 45 y logrando su independencia en 1946. En cuanto a Guam, pasó a ser un territorio no incorporado de Estados Unidos y es uno de los 17 territorios no autónomos que se encuentran bajo la supervisión del Comité de Descolonización de la ONU, que también tiene ciertas recomendaciones sobre Puerto Rico, territorio del que también hablé en un video. En cuanto a Cuba, estuvo ocupada hasta 1902 cuando logró su independencia de Estados Unidos, que se vio interrumpida por una segunda ocupación militar de 3 años entre 1906 y 1909. El gobierno de la Cuba independiente sufriría de una gran inestabilidad política, fuerte desigualdad en el desarrollo económico entre La Habana y el occidente del país debido a la centralización, corrupción e intervencionismo estadounidense, siendo el culmen de todo esto la dictadura de Fulgencio Batista, que se acabaría tras la aún peor revolución cubana el 1 de enero de 1959. Finalmente, en cuanto al verdadero ganador de esta guerra, Estados Unidos consolidó su posición como país hegemónico en el Caribe y como potencia mundial. No como la primera, ni mucho menos, eso vendría después, pero había logrado ese tan anhelado lugar bajo el sol que otras naciones de América buscaron, pero fracasaron en obtenerlo gracias a los múltiples conflictos internos e intervenciones de potencias extranjeras. Los gringos ahora contaban con varios territorios importantes en 4 de los 5 continentes, aunque esto realmente no sería nada comparado con todo lo que vino durante el siglo XX. Pero eso es un tema para otros videos. Por favor, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video, dime de qué otro tema te gustaría que hable en el canal, y si vives en Cuba, Puerto Rico o las Filipinas, comenta tu ciudad o provincia al lado de la bandera de tu país. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos.
Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.